Vengan y vean, se titula el siguiente tema. Nos acompaña Monseñor Pedro Mena Díaz, obispo auxiliar de Yucatán. Monseñor nació el 4 de marzo de 1955 en Colonia, Yucatán, Tizimín. Estudió arquitectura en la Universidad de Yucatán y en el Seminario de la Arquidiócesis de Yucatán. Se ordenó sacerdote el 7 de octubre de 1986. Fue vicario cooperador de la parroquia de Panabá por 2 años, prefecto del curso introductorio y de la etapa de filosofía del Seminario de Yucatán por 7 años, coordinador diocesano de pastoral vocacional por 15 años y secretario de la Dimensión de Pastoral Vocacional del Episcopado Mexicano durante 6 años. Fue coordinador diocesano de arte sacro por 20 años. Vicario episcopal del clero a la llegada del actual arzobispo de Yucatán y obispo auxiliar de Yucatán desde julio del año pasado. Vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso, por favor. Gracias. Pues muy buenas tardes. Agradezco la invitación de don Pedro Pablo, obispo de esta familiar prelatura de Cancún, Chetumal. Y digo familiar porque, como ya escucharon, yo nací y crecí en la colonia Yucatán, Tizimín, aquí cerca de la frontera de Quintana Roo. Y mi parroquia pues abarcaba hasta los pueblos de Cantunilquín, Solferino y hasta la isla de Holbox. Los padres del Merrignol que atendían mi parroquia, pues llegaban hasta ahí. Yo fui monaguillo y pues algunas veces nos tocó estar precisamente en Cantunilquín o en Solferino. Y mis papás pues fueron padrinos de bodas y de algún bautismo ahí en Cantunilquín, ¿no? Por eso, pues, digo que esta prelatura de Cancún, Chetumal, pues es muy cercano a un servidor, a mi familia y los de mi pueblo, de la colonia de Yucatán. Me invitaron a un desayuno hoy en la mañana, estuvimos muy a gusto, estuvimos como 40 que viven aquí en Cancún y había muchos que no veía desde hace muchísimo tiempo. Quiero pues felicitar a don Pedro Pablo y su gran equipo de sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, laicos, por esta extraordinaria iniciativa del Encuentro Mariano, cuya edición número 24 estamos celebrando. Se me ha encomendado compartir con ustedes el tema vocacional titulado Vengan y lo verán. Esta frase la encontramos en el pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, del 35 al 42, y es un verdadero camino que ilumina a todo aquel que quiere descubrir su vocación. Utilizaremos este pasaje que presenta a Jesús llamando a sus primeros discípulos y también la vocación de la Virgen María para profundizar en el misterio del llamado que Dios hace a todos. A unos los llama para que sean laicos, solteros o casados, a otros para la vida consagrada, a otros para que sean sacerdotes, pastores de la Iglesia de Yucatán. Para ponernos en contexto, hacemos pues esta siguiente precisión. Vocación, la palabra vocación quiere decir llamado, ¿verdad? Pero en el ámbito educativo nosotros hemos escuchado que lo utilizan especialmente las preparatorias cuando quieren orientar a sus alumnos a qué carrera universitaria van a escoger. Pues se entiende la palabra vocación como ¿a qué te sientes llamado, no? Y eso que te sientes llamado es a qué te gusta, qué se te facilita. Y muchas veces tiene que ver allá
pues mi futuro trabajo, cómo voy a hacerme de dinero, cómo voy a mantener a mi familia, y quizás algún día se me fue muy bien, pues jubilarme y ya pasar tranquila mi vida, ¿verdad? O sea, ese término vocacionales que se utiliza normalmente en las preparatorias, en las universidades. Pero nosotros, desde la fe, nosotros los bautizados, comprendemos que la vocación es el llamado que Dios te hace a cumplir una misión dentro de su plan de salvación. Dios es el que hace el llamado. Y esto, aunque no te guste, tienes que responderle. Y uno puede decir, es que no tengo las habilidades, pero Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los elegidos. Sobre todo cuando hablamos un poco más de la vocación sacerdotal, la vida religiosa, dice, yo no estoy capacitado, Dios capacita a los elegidos. La vocación, como se conoce ¿sí? habitualmente, pues tiene 3 momentos que se le conocen, lo que es propiamente la vocación, el llamado que Dios tiene la iniciativa para llamarte a ese proyecto. A Él se le ocurrió, a Dios. Él es el que tiene la iniciativa. Él te llama. La respuesta es la disposición que pone la persona ante ese llamado que Dios hace, ¿verdad? Y la misión, pues es esa tarea concreta que el Señor te llama a cumplir. Entonces, hay un llamado de parte de Dios, hay una disposición del hombre a responderle y hay una misión que tienes que cumplir. Esos son los 3 elementos que tiene la vocación. Pero vamos a profundizar en esto a la luz del texto de San Juan, donde aparece el tema de esta conferencia, ven y verás. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente del testimonio de Juan sobre Jesús, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. En este no habría engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces?
Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera, pero verás cosas aún mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, palabra viva del Señor. Pueden sentarse. De este relato he sacado un decálogo que nos va a llevar a comprender cómo actúa Dios, cuáles son las reacciones del hombre ante el llamado. Primero, Dios se hace al encontradizo, pasa por donde estamos. Segundo, hay necesidad de un intermediario que conozca a Jesús para indicar su presencia y motivar su seguimiento. Tercero, deseo de conocer a Jesús. En el corazón del creyente debe haber el deseo de conocer más intensamente a Jesús, que le haga la pregunta: ¿dónde vives, maestro? Cuarto, hacer la experiencia de Jesús, quedarse con Él y recibir el impacto de su presencia, de tal modo que nunca se olvide ese momento, que deje marcado a la persona, que deje marcado al adolescente, al joven. El Evangelio no se olvidó de esa hora, eran las 4 de la tarde, casi como ahora, ¿verdad? Quinto, compartir la experiencia de Jesús, como lo hizo Andrés con Pedro, identificado con Jesús, buscar a los otros para presentarle a Jesús, para que Jesús les diga cuál es tu vocación. Sexto, estar atentos a los signos que Jesús da. A Pedro le dijo: te llamarás Kefas, piedra. Le estaba indicando la misión que iba a cumplir. Séptimo, escuchar la invitación de Jesús: sígueme. Octavo, pedir luz para despejar todas las dudas, como Natanael: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Noveno, dejarse reconocer por Jesús. Te conocí cuando estabas debajo de la higuera, le dijo Natanael. Décimo, entusiasmarse por la promesa del reino en plenitud. Mayores cosas has de ver, les dijo. Estos 10 puntos los vamos a ir desarrollando. Después de cada punto vamos a cantar algunos cantitos, una frase, una estrofa de cantos conocidos por todos nosotros, para acompañar estos momentos de reflexión vocacional, ¿no? Y para que no se duerman después de la comida, ¿verdad? Primer punto, Dios se hace al encontradizo. Nosotros, por la fe que tenemos, sabemos que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, tal como lo aprendimos en el catecismo, ¿verdad? Y Jesús ha dicho: lo que han hecho a uno de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Dios está en todas partes. Hay momentos en que de manera especial se nos manifiesta, especialmente en los necesitados. Es muy importante descubrir a Jesús en los más necesitados, pues muchas veces en esas situaciones es que podemos sensibilizarnos para ver cómo a través de los más necesitados Dios nos llama. Recordemos el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿verdad? Un muchacho pues que de su tiempo, de su época, con mucho dinero, pero vacío del corazón, se encontró con el leproso, pensó que apestaba, pero sintió ese impulso de abrazarlo, y al abrazar al leproso
sintió que olía, ¿verdad? Ese es el Jesús que se le apareció a San Francisco y que logró ese cambio de su corazón, ¿verdad? Por eso tenemos que recordar eso. Dios llama, por ejemplo, Dios se hace al encontradizo en su palabra. Dios se hace el contradizo en su palabra. Recuerdo una anécdota de un muchacho allá en Mérida, yo era promoviendo lo de las vocaciones, los seminaristas hicieron una pequeña obra de teatro que se llamaba, La Llamada, que había escrito ahora Monseñor Patrón, arzobispo, ¿verdad?, que está en Roma, encargado de los seminarios, y aquel tiempo era seminarista también, escribió esa obra y la presentábamos en muchas parroquias, incluso en Cozumel la trajimos alguna vez, ¿no? Y al término de esa obra, pues pedíamos que los muchachos hablaran, ¿no? Un muchacho levantó la mano y dijo, les voy a contar cómo fue mi llamada. Yo era drogadicto, dice. En mi casa, mis papás acostumbraban a tener la Biblia abierta. Y ahí estaba, cada vez que entraba la veía, pero nunca se me ocurría. De repente me empecé a acercar un día y lo primero que leí dije, parece que me lo están diciendo a mí. No hice caso. Otro día entro y veo que está en otra página, acecho, y lo que leí parecía que me lo estaba diciendo a mí. A la tercera vez, dice, ya no tuve dudas. Dios me estaba hablando a través de esa palabra que estaba en mi casa, en esa Biblia abierta. Comprendí que Dios me estaba llamando a una vida digna, que estaba yo perdiendo mi vida en las drogas. Dios me habló con su palabra. Ese es el llamado que yo recibí. Dios se puede valer de muchos momentos, pero está ahí, ¿verdad? Lo encontramos en los necesitados, lo encontramos pues en su palabra. Por eso hay que estudiar la palabra, escucharla en la misa de los pastores, que tenemos que ponernos las pilas en las misas, en las homilías, prepararlas muy bien, ¿verdad?, para que propicie ese encuentro de los fieles con las homilías. El Papa nos los ha repetido de muchas maneras, ¿verdad?, la importancia de la homilía para que ustedes se encuentren con Jesucristo. Pero bien sabemos que la presencia especial de Jesús es la Eucaristía, ¿verdad? Presente pues en su cuerpo cuando se consagra el pan y el vino y está Jesús ahí salvándonos, ¿verdad? Por eso promovamos el aprecio por la Eucaristía. Dios se hace al encontradizo, no es un Dios lejano, ¿verdad? Dios está pasando frente a nosotros, a nuestro lado, de muchas maneras, ¿verdad? Por eso, pidámosle al Señor que tengamos esa convicción y que seamos sensibles a su presencia. Esa es la oración que tenemos que pedirle, que seamos sensibles a su presencia. Así como fue pasando, lo encontró Juan y se lo presentó a Andrés y al otro discípulo. Él está pasando junto a nosotros. Por eso cantamos una estrofa de este canto conocido de la comunión. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiere que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Segundo punto, el intermediario.
el intermediario. O sea, necesitamos un intermediario. Ciertamente Jesús está más cerca de lo que nos imaginamos, como les decía en el punto anterior. Pero el intermediario juega un papel importante para descubrirlo. Juan lo dio a conocer a Andrés y al otro discípulo, pero también las familias fervorosas apostólicas ayudan a que algunos de sus miembros descubra a Jesús que le llama. Pero no se motiva a los adolescentes y jóvenes obligándolos, por ejemplo, a ir a misa los domingos, ni ofreciéndoles premios, ni amenazándolos con castigos. No son así como funcionan los intermediarios, que a veces pues es la buena voluntad del padre, la madre, de la abuelita para que vayan los hijos o los nietos a misa, y entonces funcionan como intermediarios, pero no obligándolos, ni ofreciendo premios, ¿verdad? De manera especial, los que tenemos la convicción de quién es Jesús en nuestra vida, entonces invitemos a que hagan la prueba, a que hagan la prueba. El ejemplo de la samaritana es maravilloso en este sentido. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Así es como evangelizó a sus compañeros samaritanos, ¿verdad? No los obligó, no les dijo que se iban a ir al infierno, ¿verdad? Les dijo: vengan a ver a alguien que me conoce. ¿No será este el Cristo? Lo deja en pregunta, ¿verdad? Y entonces sabemos que así es como los samaritanos se acercaron a Jesús. Utilizar una estrategia, ¿verdad? Pensar, cuestionar a los demás, ¿verdad? Para que conozcan a Jesús, para que seamos intermediarios. Es necesario, pues, presentar a Jesús, pero que vaya partiendo de esa convicción personal y diciéndoles, pues, que no los obligamos, ¿verdad? Sino que el buen fruto que ha dejado en mi vida es porque yo conozco a Jesús. Por eso hay que mostrar buenos frutos, los intermediarios, para que se conozca a Jesús, ¿verdad? Pidamos al Señor que seamos buenos intermediarios para que motivemos a conocer más a Jesús. Cantamos otra estrofa. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tercero, deseo de conocer a Jesús. Aunque Dios puede hacer maravillas con nuestra vida y vocación, y puede llamar a alguien que está lejos de la iglesia y no tenga mucha formación, lo más común es que se tenga un conocimiento básico de Jesús, de la iglesia, de la religión en general, que esté participando en grupos apostólicos, los cuales habitualmente pues reciben formación, lo que suscita pues el deseo de seguir conociendo a Jesús. Cuando Andrés y sus compañeros siguieron a Jesús y les preguntó qué buscan, ellos dijeron: ¿dónde vives? Ya habían escuchado de Jesús, sabían que iba a venir el Mesías. Ahora les dicen: es este, quiero conocerlo más, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¿Verdad? Quieren profundizar en el conocimiento a fondo de Jesús.
Ciertamente hoy una conclusión de por qué hay pocas vocaciones es porque hay menos jóvenes participando en la iglesia. Ahora tenemos el sínodo allá en Roma y que se está buscando esa participación, ¿verdad?, de los jóvenes, ¿verdad? Y la razón de que participen en la iglesia no es tanto que no quieran ser sacerdotes, sino que se dice que hay una crisis de fe. Hay una crisis de fe, ¿verdad? Me decía un señor, ¿verdad?, hicimos la marcha a favor de la vida y pues mi esposa, yo y en la casa, pues todos, dice. Pero no quisieron ir con nosotros. Nosotros creemos mucho que Dios es el autor de la vida y queremos promoverla, dice. Pero nuestros hijos no querían ir con nosotros, dice, porque tenían dudas, dice. Crisis de fe, ¿verdad? Hay mucha crisis de fe en Cristo, de fe en Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que trabajar en la educación de la fe, desde las familias, en el catecismo de cada parroquia, en los grupos de adolescentes y jóvenes, para suscitar en ellos el deseo de seguir conociendo a Jesús. No hay nadie más maravilloso y más cercano que Jesús aquí en el mundo. Hay muchos personajes importantes, interesantes, Mahatma Gandhi, el vetor del premio Nobel, y hay muchos personajes en la historia de la humanidad. Nadie como Jesús. A Él es el que conocer, ¿verdad? El sínodo que se está realizando estos días precisamente nos va a dar después pues, nuevas pistas para evangelizar a los jóvenes. Pero recordemos que Juan Pablo II ya nos había pedido una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, nueva en su ardor, ¿verdad? Muchos años que lo pidió el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos quedado pues con lo mismo, ¿verdad? Por eso tenemos que, siguiendo al Papa Francisco, que nos está motivando, ¿verdad?, a salir al encuentro de los demás, que el Señor nos inspire esos nuevos métodos, esa nueva expresión, ese nuevo ardor. ¿Qué es el ardor? Después lo veremos. El entusiasmo, ¿verdad? El entusiasmo, porque yo creo en Dios, creo en Cristo, creo en la iglesia, que se me note entusiasmado. Así los jóvenes irán superando su crisis de fe cuando nos vean el entusiasmo de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pidámosle pues a Jesús que suscite en nuestro interior ese deseo de conocerlo cada vez más para darlo a conocer con mayor entusiasmo. Cantemos otra estrofa. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Cuarto punto, hacer experiencia de Jesús. No solo conocerlo a fondo, hacer la experiencia de Jesús. Quedarse con Él y recibir el impacto de su presencia de tal modo que nunca se olvide ese momento, que deje marcado al joven, a la persona que se acerca a Jesús. El Evangelio, como señalaba, marca la hora de ese encuentro, lo dice claramente San Juan, ¿verdad? Eran las 4 de la tarde, de qué manera se les quedó grabado ese encuentro con Jesucristo, porque estaban en esa experiencia con Él. En el proceso evangelizador, señalado por el documento de Aparecida, se pone como primer paso el encuentro con Cristo.
En nuestro Plan Nacional de Pastoral Vocacional, entonces se utilizó la pedagogía de decir, hay que sembrar a través del encuentro con Cristo. Y ahí nos preguntamos todos nosotros, de los obispos, los sacerdotes, las religiosas, ¿cómo está nuestro encuentro con el Señor? ¿Cuál es nuestra experiencia con el Señor? Porque si no tenemos esa experiencia del encuentro con el Señor, pues todo es teoría. El Evangelio nos dice con claridad que Andrés y sus compañeros se quedaron con Jesús aquel día. Por lo tanto, como iglesia, como familias cristianas, no basta que hablemos de Jesús y pongamos a todos a meditar sobre Jesús, sino hacerlo experiencia viva. Y esa se logra a través de la oración constante. Jesús nos lo recuerda con la parábola del amigo inoportuno, ¿verdad? Que está en Lucas 11, del 5 al 10, ¿verdad? Aunque no quiera, dice, aunque yo quiera, por la molesta insistencia se levantará, dice. Se va a levantar, la molestia. Y así nos pide el Señor la oración constante para hacer experiencia de Jesús. La caridad para con el prójimo. Pero no cuando damos una limosna, sino cuando sacamos tiempo para apoyar, y esto hay que felicitar a mucha gente que da su tiempo en albergues de ancianos. Recuerdo allá en Mérida una señora de Monterrey que se fue a vivir, dice, lo primero que hizo es buscar, se fue a la ciudad vicentina, y soy la compañera de tal, y quiere usted conocerlo, y fui allá. Y al poco tiempo se murió la viejita, dice, ya tengo otra que estoy acompañando, ¿verdad? Da su tiempo para acompañar viejitos que aunque están en los albergues, dice, yo vengo a verte porque no tienen más familia, ¿verdad? Eso es experiencia de Jesús con los niños huérfanos en los hospitales. Yo estoy seguro que hay muchísima gente aquí que da ese tiempo para tener esa experiencia con Jesús. Otros lo hacen a través de la Semana Santa, de Navidad o de verano, las misiones que se hacen en estos tiempos, pero cuando están bien preparados. Cuando están bien preparados para esas experiencias en las que no solo quieren ir a enseñar, y yo conozco muchos misioneros, dices que vamos a enseñar, dice. Le digo, déjate que la gente también te enseñe, porque esa es experiencia de Jesús, que te habla a través de esta gente, a veces sencilla, humilde, que no te va a recitar ni siquiera los 10 mandamientos, pero que te va a dar testimonio de que los vive. Déjate evangelizar por ellos, el Papa nos insiste. Eso es experiencia de Jesús. No cuando uno se pone solo de maestro para enseñar a los demás, sino cuando se deja evangelizar por los demás, ¿verdad? Pidamos pues a Jesús que nos permita perseverar en la oración, en nuestras buenas obras y sobre todo encontrándolo pues en los más pobres y necesitados, ¿verdad? Cantemos otro pedazo. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Quinto, compartir la experiencia de Jesús. Ya en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de intermediarios vocacionales, de promotores vocacionales que le dicen a los adolescentes y jóvenes que el Señor te está llamando, ¿verdad? El ejemplo de la vocación de Samuel nos los presenta, ¿verdad? Cómo necesitó aquel adolescente Samuel del sacerdote Elí para descubrir que el que le llamaba era el Señor. ¿Y qué le dijo el sacerdote Elí a Samuel de cómo responderle a la voz del Señor?
Habla, Señor, que tu servidor escucha. Y es muy importante esta actitud de escuchar, ¿verdad? Porque recuerdo leyendo un libro, decían que en una universidad de Estados Unidos se abrieron 10 cursos para aprender a hablar y 1 para aprender a escuchar. Se tuvieron que abrir más cursos para aprender a hablar y se cerró el de aprender a escuchar porque nadie se inscribió. Todos querían aprender a hablar, nadie quería aprender a escuchar, ¿verdad? Y esto es muy importante porque en la vocación hay que aprender a escuchar. La indicación que le dio el sacerdote Elías a Samuel era: habla, Señor, tu siervo te escucha. Voy a poner atención a tus palabras y las voy a discernir y me voy a fijar en cada palabra que me digas, para qué es lo que me estás invitando. Entonces, eso es escuchar, poner atención, ¿verdad? Poner atención. Muchas veces decimos muchas cosas y como decimos popularmente, lo que nos entra por un oído nos sale por el otro, porque no escuchamos, porque no se queda en la mente y menos baja al corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser los buenos intermediarios para que se escuche la voz del Señor. Dios sigue llamando, ¿eh? Nunca ha dejado de llamar. Las vocaciones escasean no porque Dios haya dejado de llamar. Las vocaciones escasean porque hay quien ha dejado de escuchar la voz del Señor. Y como decía un padre muy famoso en el ámbito de las vocaciones, el padre Cencini, dice: la crisis más que de vocaciones es crisis de llamantes, de gente que ayude a ser intermediario como el sacerdote Elí. Y se trata de establecer una cadena, ¿verdad? Vimos en el texto del Evangelio, Andrés lo dio a conocer a Pedro, Felipe a Natanael, ¿verdad? En nuestra vocación, sobre todo los sacerdotes y religiosos, hablamos de las personas que intervinieron para que descubramos nuestra vocación. Puedo hablar del sacerdote Fernando Castro, que intervino, el padre Luis Carlos Flores, intervinieron para que yo descubra mi vocación. Las religiosas y religiosos van descubriendo qué hermana, quién le dio testimonio, quién la motivó para descubrir su vocación, ¿verdad? Para que entre en alguna casa de formación. Hay padres de familia, ¿verdad? Pocos, pero los hay, que le dicen a su hijo: ¿no te gustaría ser sacerdote?, ¿verdad? Pocos, pero hay, ¿verdad? Otros los apoyan diciéndoles: si te gusta, entra al seminario. Y es bueno, ¿verdad? Aunque, como hemos visto, no se trata de que nos guste, sino que escuchemos la voz del Señor, aunque no nos guste, ¿verdad? Aunque no nos guste. A mí no me gustaba, pero pues ya me está gustando, ¿verdad? Porque lo que se trata es de descubrir la voluntad de Dios. Y eso es lo que hay que motivar y contemplar a Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo decía, verdad? Lo que me llena, lo que me satisface y lo que me deja pleno es la voluntad del Padre. La verdadera realización está en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que decía, pues, Jesús. Por eso, hacer la voluntad de Dios, aunque no nos guste, ¿verdad? Así en la historia de los santos les pidió Dios que hagan cosas, aunque no les gustaban. Al mismo primer papa, a Pedro, le pidieron cosas, aunque no le gustaban, ¿verdad? Y tuvo que dar la vida por él. Entonces, qué bueno que existan padres de familia que apoyen a sus hijos para que descubran su vocación. Pidamos a Jesús que cada sacerdote sea un promotor permanente de vocaciones. Cada religioso y cada religiosa sean vocaciones permanentes de vocaciones. Cada padre y madre de familia sea promotor permanente de vocaciones, ¿verdad? De decir, Dios llama, dispongámonos a escuchar, ¿verdad? Cantamos un pedacito de Alma Misionera. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy
dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Sexto, ves que ya me quitan hay poco tiempo, ¿verdad? Estar atentos a los signos que da el Señor, ¿verdad? Como le dijeron a Pedro, ¿verdad? Tú eres Simón, te llamarás Kefas. Ya en otro evangelio le dicen, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo es la piedra angular, pero la primera piedra de la edificación de los cimientos de la iglesia será Pedro como primer papa. Jesucristo nos da indicaciones para que descubramos cuál tiene que ser, pues, la vocación específica a la que nos va llamando el Señor, ¿verdad? Y son tres las vocaciones específicas como he mencionado, ¿verdad? Porque el plan de salvación que se hace a través de la iglesia se hace en tres ámbitos diferentes. Nos lo dice el Concilio Vaticano II. Los laicos, que tienen que vivir su vocación de laico en el mundo, en las realidades temporales, en la educación, en la política, en la ciencia, ahí donde trabajan, ahí el laico tiene una grande responsabilidad de llevar el reino de Dios. La vida consagrada, dando testimonio, es el Cristo histórico, ¿verdad? El laico es el Cristo redentor, porque hay que redimir las realidades que nos rodean. La vida consagrada es el que da testimonio de que Cristo verdaderamente está vivo y presente entre nosotros. Se necesitan pastores para la iglesia, la vocación de los sacerdotes, de los pastores, para estar como el Papa al frente de la Iglesia Universal, los obispos al frente de las prelaturas o diócesis, los sacerdotes para ser párrocos al frente de las comunidades parroquiales. Todas las vocaciones se necesitan, pero si faltan los sacerdotes, que ese que debe de promover también las otras vocaciones y toda esta maduración de la fe en su comunidad, entonces va a faltar sobre todo la Eucaristía, entonces la iglesia no podrá cumplir con su misión. Por eso tenemos que pedir por todas las vocaciones, pero como cuesta mucho trabajo responder en la vocación sacerdotal, hay que pedir mucho por las vocaciones sacerdotales para que no nos hagan falta pastores, para que no nos haga la falta la Eucaristía en nuestras comunidades, ¿verdad? Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Séptimo, escuchar la invitación de Jesús, sígueme. Y esto es muy importante, ya decía, tenemos que escuchar la voz del Señor, pero el Señor nos dice con toda claridad, sígueme. Y hay que tener unas disposiciones internas. Jesús le dijo, sígueme a Mateo, se levantó, dejó su mundo de corrupción y todo lo que él estaba haciendo de mal, y se convirtió no solo en apóstol, sino en evangelista. El joven rico se sabía de memoria los mandamientos, decía que los cumplía, pero como su fortuna la había hecho a base de su esfuerzo personal, cuando Jesucristo le dice, sígueme, no siguió a Jesús, porque estaba anclado en las cosas temporales, ¿verdad? Sígueme, nos dice el Señor a todos, ¿verdad? Tenemos que tratar de ver, pues, a estos ejemplos de los que a la voz de Jesús, sígueme, se levantan y lo siguen. Ser discípulo de Cristo, como le dijo a los apóstoles, no ustedes me eligieron, yo soy el que les he elegido, ¿verdad? Y por eso esa palabra sígueme, pues tiene que seguir resonando en el corazón de todos los jóvenes, porque esa es la que seguimos. Y en las parroquias tenemos que educar a que al Señor Jesús, el que nos ha dicho sígueme, al párroco, a todo el consejo parroquial y a todos los demás. Luego cambian al párroco y dicen, no, pues yo me voy a la parroquia donde estaba el otro párroco, ¿verdad? Al que seguimos es a Jesucristo, ¿verdad? Y lo seguimos en la iglesia y Él nos ha puesto para florecer, ¿verdad?
Si el párroco dice, no vengan conmigo, el párroco no entendió que al que hay que seguir es a Cristo, ¿verdad? Y no a nuestras personas, ¿verdad? Si no las llevamos nosotros a Cristo, como lo hizo la Virgen María en las bodas de Caná, ¿verdad? La Virgen María, que nosotros la queremos tanto y le hacemos tantas fiestas, hagan lo que Él les diga. Esa es la indicación que nos da, ¿verdad? Así en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Pedir luz, el octavo punto, pedir luz. Pedir luz para que nosotros sepamos ver qué es lo que quiere Dios. Tenía muchas dudas Natanael. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dijeron que ahí estaba Jesucristo, ¿verdad? ¿Puede salir algo bueno de nuestras familias, de nuestro pueblo? Dios es el que nos llama y el que nos capacita, ¿verdad? Y por penúltimo, dejarse reconocer por Jesús. Jesús nos reconoce, nos conoce. Salmo 138, no lo olviden, Salmo 138, porque Él dice que Él nos conoce plenamente, perfectamente, ¿verdad? Y tenemos que saber si Dios nos conoce perfectamente, pues Él ya sabe qué es lo que es conveniente para nuestra vida. Y si nos disponemos así, el Señor que me conoce me llama a esta vocación, yo lo debo de seguir. Y todo esto vale la pena. Vale la pena seguir al Señor porque Él lo ha dicho, mayores cosas han de ver, ¿verdad? Vale la pena responderle la vocación porque mayores cosas nos ofrece el Señor, ¿verdad? Así que eso le vamos a pedir y pues se fue muy rápido el tiempo y entonces pues que el Señor nos bendiga y nos dejen hacer oración por las vocaciones en la iglesia y que las familias sean promotoras vocacionales también. Pues muchas gracias, hermano.